Imagina esto. Vives en un edificio. Gente entra y sale, normal. Pero un día, el silencio se vuelve pesado en un apartamento. Demasiado silencio. La policía entra y lo que encuentran te dejará sin aliento. Una familia entera muerta. La puerta cerrada por dentro, sin señales de que nadie entrara o saliera. Y lo más aterrador, ¿cómo pasó? Esto no es una película. Esto es el caso real de las muertes del apartamento 401 en Kawasaki, Japón. Un misterio tan perfecto que la policía nunca pudo resolverlo. Creemos que nuestros hogares son nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Pero, ¿qué pasa cuando el peligro nace dentro de esas cuatro paredes? Cuando un crimen inexplicable ocurre sin testigos, sin forzar cerraduras, sin dejar rastro claro. En Canoscopio, hoy desenterramos uno de los cold cases más desconcertantes de Japón. El enigma del apartamento 401 de Kawasaki. Una familia, una tragedia y una pregunta que sigue gritando en el silencio. ¿Qué sucedió realmente allí? La historia nos lleva a principios de los años 70 en un edificio de apartamentos de apariencia normal en Kawasaki, Japón. Un lugar donde la gente vivía su día a día. En el apartamento 401 vivía una familia, el padre, la madre y sus dos hijos pequeños. Una familia común, sin aparentes problemas graves según sus vecinos. Sin embargo, los vecinos comenzaron a notar una ausencia extraña. Los niños no jugaban en el pasillo. No se escuchaban los ruidos habituales de una familia con hijos pequeños. Las llamadas no eran respondidas. Una sensación de inquietud empezó a crecer. Algo no estaba bien. Preocupados, los vecinos alertaron a la policía. Al llegar, los agentes intentaron entrar. La puerta del apartamento 401 estaba cerrada con llave por dentro, sin signos de forcejeo, sin ventanas rotas. Tras forzar la entrada, el horror se reveló. Dentro, la escena era perturbadora por su extraña normalidad. La casa estaba ordenada, juguetes en el suelo de la sala, pero en sus camas, la familia yacía sin vida. Los 4 miembros, padre, madre e hijos. La primera suposición fue un suicidio colectivo, algo que lamentablemente ha ocurrido en Japón. Pero la escena no encajaba del todo. No había una nota de despedida clara. La posición de los cuerpos, la ausencia de un método obvio de administración. Algo no cuadraba. La autopsia fue crucial. La causa de la muerte fue envenenamiento. Pero no fue cualquier veneno. Era uno potente, de acción rápida, que no dejaba un sabor distintivo y que, al ser absorbido, no dejaba rastros evidentes en el ambiente. El informe forense indicó un agente neurotóxico o similar. Aquí es donde el caso se volvió un verdadero rompecabezas. ¿Cómo se administró el veneno? No habían vasos vacíos con residuos, no habían jeringas, no había una olla con comida contaminada evidente. Era como si el veneno hubiera aparecido de la nada, sin dejar huellas de su origen o cómo llegó al cuerpo de la familia. La toxicología era clara: envenenamiento. Pero el cómo seguía siendo un misterio frustrante.
La clave del misterio y la razón de su estatus imposible era la puerta, cerrada con llave desde el interior. Esto significaba una de dos cosas: suicidio, homicidio. Uno de los padres administró el veneno a la familia y luego se envenenó a sí mismo, cerrando la puerta desde adentro. Pero, ¿por qué no había una nota? ¿Por qué no había signos de lucha en los niños si uno de ellos los forzó? Y lo más importante, ¿cómo se administró el veneno de forma tan limpia? Un asesino externo y misterioso. Esta es la teoría más intrigante. Si alguien externo lo hizo, ¿cómo entró y salió sin forzar la puerta? ¿Tenía una llave? ¿Y cómo administró el veneno sin dejar rastro y sin ser visto por los vecinos en un apartamento que luego se cerró desde adentro? Esto apunta a un nivel de planificación o a un método que la policía de la época simplemente no pudo descifrar. ¿Quién era el asesino y cómo logró esa hazaña? Años de investigación no dieron frutos. Las teorías abundaban. El agente desconocido podría haber sido un gas invisible, inodoro, que se liberó en el apartamento, quizás por un fallo en un aparato o una bomba casera muy sofisticada, pero no se encontraron residuos. El visitante secreto. Alguien con una llave, un amigo o familiar que cometió el crimen y luego huyó, y por alguna razón la puerta se cerró desde dentro. Esto implicaría un cómplice, pero ¿quién y por qué? En Japón, la presión laboral y social es inmensa. Hubo alguna situación insostenible que llevó a un acto desesperado de parte de uno de los padres, pero de una forma tan organizada que eliminó todo rastro de su método. Esto es difícil de creer con niños pequeños involucrados. El enigma de la perfección. Lo que realmente perturba es la ausencia de caos. No había señales de lucha, de que los niños intentaran escapar. El asesino, si lo hubo, fue metódico al extremo. El caso de las muertes del apartamento 401 en Kawasaki se convirtió en uno de esos expedientes que se cierran por falta de pruebas, pero nunca se resuelven de verdad. La policía de Japón, una de las más eficientes del mundo, se enfrentó a un muro. La familia fue enterrada, pero la pregunta sobre su último momento y quién fue el responsable o qué fue, sigue flotando en el aire. ¿Es un crimen perfecto o un horror inexplicable? El apartamento 401 de Kawasaki sigue siendo un recordatorio sombrío de que a veces incluso los lugares más seguros pueden esconder los misterios más aterradores. Un enigma de la habitación cerrada, pero a una escala mucho más personal y brutal. ¿Qué crees que ocurrió en el apartamento 401? ¿Fue un crimen maquiavélico o algo más cercano a lo imposible? Déjanos tus teorías en los comentarios. Y si te atreves a explorar los crímenes más desconcertantes y sin resolver del mundo, suscríbete a Canoscopio para desentrañar los secretos que la justicia no pudo.